Bien, vamos a comenzar un nuevo tema. Gracias al Señor porque nos permite tener esta bendición, porque es una bendición realmente estar introducido en la palabra del Señor, estar buscando su guía, su sabiduría siempre. Y el tema para este día, este domingo, es la seguridad en la salvación. Es un tema, hermanos, que es bastante de mucho apoyo y de mucha ayuda para el creyente, pero que también es un tema delicado hasta cierto punto, porque muchas veces no tenemos esa noción correcta con respecto a nuestra salvación. Y mucha gente, evangélicos, cristianos, pasan mucho tiempo, muchos años de su vida cuestionándose, preguntándose si realmente son salvos. Y a muchos consideran que esa seguridad no la puede obtener, no la puede tener con certeza el creyente, ¿no? Y es algo que hoy, la mañana de hoy, vamos a tocar este punto, en el sentido de que también debemos ver que este tema es muy, muy personal y muy particular. La enseñanza no es de ninguna manera para ver o darnos a nosotros el conocimiento para ver quién de nosotros, de todos nosotros que estamos aquí, es salvo, sino que, como veremos más adelante, la exhortación clara de Pablo es: examinaos a vosotros mismos, dice Pablo, no que ustedes examinen y yo examine a los demás, sino examinaos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Y vamos a ir de la parte general a la parte particular. Vamos a hablar de generalidades y vamos a dejar sin ningún tipo de objeción o de duda con respecto a los textos bíblicos que hablan de la certeza que el creyente no solo puede, sino que debe, es un mandato de la palabra del Señor, debe buscar y debe conocer y debe saber en cada una de la vida, en la vida de cada uno de los creyentes. Entonces, como les dije, quizá piensen que en realidad no tengamos que tener un testimonio de alguien externo, de algunos hermanos, de algún pastor, de algún hermano, de algún maestro, pero la realidad es que la Biblia nos da la guía suficiente y necesaria, y además nos hace tan específico la orden, que les vuelvo a repetir, que nos hace personalmente a nosotros, nos da la orden de exhortarnos, ¿no? Y a la vez también, hermanos, yo le ruego al Señor, y el motivo de nuestra oración antes de empezar, de que a la luz de estos temas muchas personas puedan darse cuenta realmente si están viviendo en engaño o han sido engañados durante años, porque cada uno de nosotros mismos, siguiendo estos textos que vamos a ver esta mañana, pidiéndole al Señor gracia y la guía del Espíritu Santo, pueden tener esa certeza en su corazón de saber si realmente son salvos. Y por lo mismo, hermanos y amigos, yo les exhorto a que cuando tomemos estos versículos, no lo hagan con una predisposición, ¿no? No lo hagan con una predisposición de que yo lo sé, yo lo viví, yo lo vivo, yo lo siento, yo estoy seguro, sino que tomemos la palabra del Señor como debe de ser, con humildad porque es la palabra de Dios, no es el que habla, es el Dios quien habla a través de su revelación, ¿sí? Entonces les pido por favor que tengan esa postura de humildad cuando toquemos temas de este índole y de este tema, porque les digo, es un poquito delicado hasta ciertos aspectos. Así que vamos a ver muchos textos de la Biblia, porque de ahí vamos a basarnos. Y les pido por favor que también por lo mismo sean reverentes, sean pacientes, porque aquí no va a haber comentarios personales, sino que todo va a ser extraído de la Biblia, como debe de ser, todo teocéntrico, la enseñanza teocéntrica, no opiniones personales, opiniones emocionales, ni mucho menos, ¿no? Entonces vamos a ver varios textos, como les acabo de mencionar. Dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice, hablando el apóstol Pablo: mi amado es mío y yo soy suyo.
Perdón, ese es Cantar de los Cantares 2.16. Segunda de Timoteo 1.12 dice: yo sé a quién he creído y estoy cierto de que es poderoso para guardar mi depósito. Lo que yo quiero que ustedes enfoquen esta mañana es al lenguaje que se usa en estos textos, el lenguaje que usa el autor, el escritor de las diferentes cartas que vamos a ver, para que nos demos cuenta cómo nos enseña claramente. Dice: yo sé a quién he creído, dice el apóstol Pablo. Yo sé, ahí vean, yo sé es un adjetivo que nos muestra seguridad, una palabra que nos está demostrando seguridad. Y en el Evangelio de Juan vamos a ver este caso que muchos, creo que la totalidad de los hermanos adultos aquí conocen, el encuentro de nuestro Señor Jesucristo resucitado con Tomás. En el Evangelio de Juan, capítulo número 20, en el versículo, a partir del versículo número 24, el encabezado de esa lectura nos dice: incredulidad de Tomás. Vamos a ver algunas palabras que nos dan una enseñanza muy puntuales con respecto a este tema. En el versículo 25, al final, Tomás dice que si él no ve en sus manos la señal de los clavos y mete su dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano, hablando de Tomás, en su costado, no creeré. En mi versión dice: no creeré de ningún modo. O sea que no hay forma de que por el testimonio de los otros apóstoles y testigos que vieron a Cristo resucitado, este hombre no va a creer. Dice: no creeré de ningún modo. Posteriormente pasan, y dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ahí pareciera, bueno, decimos sí, nosotros nos ponemos en la misma postura de Tomás. Bueno, muchos de nosotros podemos tomar esa misma actitud y decir: bueno, sí, hasta que yo vea al maestro, yo pueda ver sus heridas, yo pueda palparlas, entonces voy a creer. Pero vean eso que dice: voy a creer lo que me están diciendo, que Él resucitó. Vean de qué está hablando, de la resurrección de Cristo. Y el Señor le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Sino, en otras versiones dice: sino cree lo que te dicen, cree lo que te dicen. Y bueno, hasta ese punto, humanamente pensando, nosotros tomamos la misma postura que Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer, dice el dicho más popular en nuestro lenguaje. Pero vean cómo dice el versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ellos son más bendecidos, son mucho más dichosos aquellos, dice Cristo, los que no vieron y creyeron. Nos damos cuenta de cómo entonces la enseñanza es en tener fe, en creer por fe lo que está sucediendo, lo que sucedió en ese tiempo. Entonces, aquí empezamos a tomar una forma, hermanos, en una forma, como les dije, en una manera general de cómo vamos a tomar este tema de la seguridad en nuestra salvación. En 2 de Samuel capítulo 23 versículo número 5, 2 de Samuel capítulo número 23 versículo número 5, tenemos las palabras del rey David ya en sus últimos momentos de vida. Entonces leemos en esa porción 2 de Samuel 23 capítulo número 23 versículo número 5, dice: aunque no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho pacto perpetuo conmigo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Él ordenó y lo va a guardar y va a permanecer así, aunque todavía no haga Él florecer, vean, toda mi salvación y mi deseo. Allá Él está hablando de una salvación, que ya tiene una seguridad en su salvación, pero dice, al igual que una flor florece, se va abriendo poco a poco, así se va manifestando esa salvación, pero tiene una seguridad, David hablando de esta forma, que aunque él
no haga el florecer plenamente toda mi salvación y mi deseo. Él tiene esa confianza y esa certeza, esa seguridad de que tiene la salvación. Entonces, cuando vemos este texto, podemos nosotros empezar ya a tomar forma nuestro pensamiento y decir, bueno, aquí hablamos y nos relacionamos con los temas de semanas atrás. Dice que hizo un pacto perpetuo conmigo, y podemos tan solo con ello agarrarnos y ser el ancla para decir, bueno, porque Dios hizo el pacto con David y Dios hizo el pacto con él, un pacto perpetuo. Entonces un pacto eterno, es un pacto que se va a cumplir, un pacto que no va a cambiar. Pero nosotros podemos pensar y vamos más allá de eso, no tan solo en virtud del pacto, sino que también podemos tener una certeza de salvación en virtud de lo que hemos estado aprendiendo, en virtud de la justificación, en virtud de la santificación, y en virtud de la regeneración, en virtud de la preservación, en virtud hasta podemos hablar de la glorificación futura, en virtud del cuidado que el Señor tiene como en su carácter inmutable para permanecer fiel con nosotros, en virtud de la reconciliación que Él ha hecho para con nosotros, siendo ahora adoptados como hijos suyos. Y así podemos nosotros hablar de cada una de esas virtudes, en virtud o con base a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No tan solo de agarrar del pacto, sino que, por ejemplo, si yo le hablo, sino que también en virtud de la gracia que he recibido, leemos según Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. En virtud de la redención, tomamos Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En virtud de la reconciliación, 2 Corintios 5:19. En virtud de la regeneración, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En virtud de la justificación, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En virtud de la santificación, 1 Corintios 1:2, hablando Pablo a los santos de la iglesia de Corinto, les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En virtud de la preservación, tomamos Romanos 8, a partir del versículo 38 y 39, tenemos textos que nos fundamentan de una forma sólida esta enseñanza, y esa es de la forma general en la que cualquier creyente que ha escudriñado la palabra del Señor, que ha leído, que ha entendido las doctrinas, que se ha alimentado de ellas, puede hablar claramente y puede exponer muy abiertamente entonces que Dios habla con claridad y nos muestra con claridad en su palabra, que nos da una certidumbre de salvación. Ahora pasamos a hacer un poco más todavía particular, tan solo con una carta, la primera carta del apóstol Juan. Tan solo con esa carta nosotros vamos a ver ahora, ya lo vamos a ir aterrizando para cada uno de nosotros, porque eso lo hace hablando en primera persona el apóstol Juan, pero también hablando en plural, incluyéndose él mismo. Cuando leemos en primera de Juan capítulo 2, versículo número 3, dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Lo vuelvo a repetir, tome en cuenta el lenguaje, y en esto sabemos. Vean cómo lo dice el apóstol Juan, sabemos. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Sabemos, otra vez. Primera de Juan 3:19. Y en esto conocemos, otra vez, esa palabra que está relacionada con la certeza, que somos de la verdad. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Primera de Juan 5:13. Estas cosas he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Es mucho más claro aún. Primera de Juan 5:19.
sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero yace en poder del maligno. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, todas las palabras que se están usando: saber, conocer, entender. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe. En la definición de fe, en Hebreos 11, capítulo 11, versículo número 1, la prueba convincente de lo que no se ve. La prueba convincente, o la convicción de lo que no se ve, dicen en otras versiones. Hebreos 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Hebreos 6:19, esperanza la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, esto es, en la presencia misma de Dios. Romanos 8:38, 39 ya lo mencionamos. Romanos 5, versículo 1 y 2. Estamos firmes, dice el versículo 10, habiendo sido reconciliados. Versículo número 11, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, hermanos, muchísimos textos nos hablan de cómo el creyente nos muestra, más bien, Señor, que el creyente debe tener una certeza, una seguridad en cuanto a su salvación. Hay un versículo que está en Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo 19, en labios del apóstol Pablo, dice: si solamente en esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Vean también como dice el versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ven, hermanos, como el apóstol Pablo en el versículo 19, el creyente, dice, aquel hombre que piensa solamente en Cristo en esta vida, no tiene los ojos puestos en la vida eterna, en lo futuro, en las cosas espirituales. Dice, si esa fuera la realidad del cristiano, dice entonces Pablo, seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. Seríamos dignos de mucha lástima porque solo pensamos en las cosas terrenales, en las cosas de este tiempo, ¿no? Pero la realidad es que nosotros no tenemos puestos nuestros ojos en las cosas terrenales, sino en las futuras que son las celestiales, las eternas, las espirituales. Y como les dije hace un momento, la Biblia es bastante clara cuando nos ordena que nosotros debemos buscar esa certeza. ¿Sí? Es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar esa certeza, saber realmente si somos salvos. Esa es una responsabilidad nuestra y una orden que el Señor nos da. No es cuestión abstracta, no es una cuestión o una orden que tenga que ser pensado o que tenga que ser cumplidos ciertos requisitos previos. Nos dice claramente una orden para que nosotros busquemos esa certeza de nuestra salvación. Si somos o decimos ser cristianos, no debe pasar nuestra vida nada más años y años diciendo que somos cristianos. Tenemos que tener y saber esa seguridad. A eso se refiere la palabra del Señor. Y en ello, hermanos, en ello debemos nosotros aterrizar nuestro pensamiento cuando en 2 Corintios capítulo número 13, 2 Corintios capítulo número 13, escuche usted cómo lo dice, lo que yo le mencionaba hace rato. Examinaos a vosotros, el versículo número 5, 13:5 de 2 Corintios, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Y vean también, hermanos, examínense, pero prueben esa seguridad, prueben de verdad si son cristianos. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis bien a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Y ahí está la contraparte, a lo que queremos llegar también con estos estudios, a menos que estéis reprobados.
Y es clara la Biblia en ese texto, entonces nos dice, o es una de dos, o están en Cristo, o están reprobados. Pero lo uno o lo otro nosotros debemos saberlo, buscando primero, como le estoy exhortando esta mañana, a que busquemos nosotros nuestra seguridad, nuestra salvación. Obviamente llegaremos, si esa es la verdadera obra del Señor, si Dios ha dado su misericordia en nuestras vidas, si hemos recibido la gracia y la regeneración, nuestra respuesta va a ser positiva. Por ende, entonces, si estamos cuestionando y estamos viendo que no tenemos respuestas que son diligentemente buscadas con íntima comunión con Dios, con sinceridad de corazón, entonces, hermanos, también ese es un motivo para pensar y decir, bueno, ¿cómo entonces puedo llegar a ser salvo? ¿Sí? Porque como lo quieras ver de alguna u otra forma, la intención en la palabra del Señor no es, como el día de rato señalar, dice, tú eres condenado, sino que en el sentido de que la palabra del Señor, el Evangelio, son las buenas nuevas de salvación. A eso se refiere la palabra del Señor. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por lógica podemos entender que quienes no son salvos pues son condenados, ¿verdad? Y en ese sentido lo que nosotros como creyentes, y ese es el primer punto, como creyentes debemos buscar. Aquí no voy a hablar lo que el impío va a buscar, no, sino que el creyente debe de buscar, lo que el creyente debe de buscar, saber, conocer, tener esa seguridad en su corazón. Sí, hermanos, y eso no es una cuestión de que se le pida a los congregantes esta mañana, levante la mano que se cree creyente, el que crea que es creyente. No, hermanos, eso es algo que es de íntima unión con el Señor. Es algo personal, es una experiencia que cada uno de nosotros tenemos. Por eso yo decía, no vas a obtener una respuesta de tu hermano, de tu ministro, de tu pastor, y te va a decir, sí, tú eres creyente. No, hermanos, eso es algo que nosotros diligentemente debemos buscar personalmente, porque la Biblia nos va a mostrar. Ya vimos textos que nos hablan claramente de que sí, esa es una realidad. Y ahora también estamos viendo las exhortaciones que se hacen de forma personal. ¿De qué sirve entonces, hermanos, que en una iglesia se esté predicando el Evangelio si no llegamos a un punto de decir dónde vamos, hacia dónde vamos, cómo estamos? Y nada más estar predicando, y la vida espiritual de cada uno de nosotros, sino lo más importante, la salvación de nuestras almas. ¿De qué sirve tener buenos teólogos, buenas mujeres que sepan de doctrina, buenos varones que sepan de doctrina, si en realidad no son salvos? Lo más importante es la salvación. Eso es lo más importante, hermanos. En el ejemplo del ladrón en la cruz, Cristo dándole la salvación a un ladrón sin obras, sin nada bueno, sin conocimiento, por gracia nada más. Pero a nosotros nos ha encomendado, nos ha dado su palabra, nos ha bendecido abundantemente. ¿Cuánta bendición nos ha dado el Señor por medio de la instrucción que hemos recibido? Cuánta bendición, para que llegue un tiempo en que años y años y años alguien que se está congregando no pueda decir en un punto, sí soy creyente, o decir en un punto, no soy creyente y quiero ser creyente, quiero entregarme al Señor, quiero arrepentirme, quiero de verdaderamente ya dejar de jugar a la iglesia, ya dejar de jugar a mi congrego, sino que de verdad busquemos diligentemente esta orden, cumplirla como aquí puntualmente lo marca el apóstol Pablo. El otro apóstol, segunda de Pedro, vamos a ver las palabras del otro apóstol, el apóstol Pedro, ahora en sus palabras, en segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 10. Dice, por lo cual, hermanos, sed tanto más diligentes en afianzar vuestro llamamiento y vuestra elección, porque así en nuestras cosas no caeréis jamás. Sed tanto más diligentes en afianzar vuestro llamamiento y vuestra elección. En afianzar, asegurarse de vuestro llamamiento y vuestra elección. Obviamente hablamos de lo que ha ocurrido en el plan de redención del Señor, cuando nos llama, cuando nos elige antes de la fundación del mundo, cuando nos llama eficazmente y cuando hace toda la obra. A eso se está refiriendo el apóstol Pedro, porque así en nuestras cosas no caeréis jamás. Y ese es parte de los efectos que posteriormente vamos a ver, los efectos
que dañan al creyente cuando no tiene una certeza de seguridad en su salvación. Y vamos a leer ahora en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 6, en la carta a los Hebreos, capítulo número 6, versículos de 9 al 11, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que comportan salvación, aun cuando hablemos de esta manera, porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces, hermanos, en tres diferentes personas, quizá Hebreos fue escrito por Pablo, yo no tengo esa seguridad, por eso no lo afirmo, ni lo niego tampoco, nomás me refiero a la carta a los Hebreos. El autor de Hebreos nos habla de esta forma. ¿Ven? Entonces, los tres se relacionan con respecto a esa ordenanza, esa orden, ya no ni exhortación, es una orden a la que nosotros debemos cumplir lo más pronto posible. Lo más pronto posible, hermanos. Y también ahora quiero pasar a una parte donde también quiero manejarlo así muy delicadamente. Bueno, delicadamente en el sentido para los que no tienen la confesión de fe bautista, porque sabemos que vienen otras personas de otras iglesias, de otras denominaciones, de otros contextos, y pueden malinterpretar y pensar, es que ustedes están basando en la confesión, y realmente la confesión nosotros lo vimos durante meses antes, cuando estábamos preparándonos para el bautismo, lo vimos aquí en esta misión, el hermano Roberto, incluso el pastor y su servidor estuvimos viendo toda la confesión de fe, parte por parte, capítulo por capítulo, y quedó bastante claro que nada más era un apoyo a las creencias como bautistas nosotros tenemos, ¿sí? Y no es que sea algo superior a la Biblia, sino que también es algo que se extrajo de la Biblia, ¿sí? Así que creo que aclarado eso para que no haya dudas o luego comentarios al respecto, estoy apoyándome nada más para apuntalar ciertos aspectos de lo que estoy diciendo en cuanto a la salvación. En el capítulo número 18 de la Confesión de Fe Bautista de 1689, hay cuatro párrafos que hablan de la seguridad del creyente. Les voy a leer parte de ello porque es interesante, porque maneja tanto lo que el creyente debe hacer y también cómo también a otras personas deben abrir los ojos para ver la realidad en su vida, ¿sí? Entonces aquí tengo eso lo dimos en su momento, también se repartió a ustedes también este folleto de la Confesión Bautista, así que usted lo puede revisar en su casita tranquilamente. El primer párrafo habla de lo siguiente: aunque creyentes temporeros, así como está, se lo voy a leer, y otros hombres no regenerados, dice, puedan vanamente engañarse a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en estado de salvación, cuya esperanza perecerá. Sin embargo, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les hará avergonzarse. Bien, es el texto que leímos en Corintios, en Timoteo también, pero este se lo resumo en un solo versículo, más bien dos versículos, Mateo 7, 22, 23. Ahí está resumido este párrafo. Muchos en ese tiempo me dirán, Señor, Señor, dice, en tu nombre hice esto, y la respuesta del Señor, apartaos de mí, jamás os conocí. Ahí está el texto bíblico de este argumento. El segundo punto dice, esta seguridad no es mera persuasión, no es una persuasión presuntuosa y probable, fundada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe, basada sobre la sangre y la justicia de Cristo, revelada en el Evangelio, y también en la demostración interna de aquellas gracias a las cuales se refieren las promesas.
y en el testimonio del Espíritu de adopción testificado nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces no solamente es una persuasión, no es un sentimiento, no es una emoción. Como les digo, mucha gente puede vivir años y años emocionada diciendo que es cristiano, pero acá dice, la seguridad del creyente no es algo así, no es algo pasajero, no es emocional, es algo que es infalible, dice, porque se involucra la fe, involucra aquí mismo dice, el sacrificio de Cristo, la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Entonces aquí vemos, entonces, hermanos, las bases para desechar todo ese sentimentalismo de que sí soy creyente, o que alguien te diga sí, yo creo que tú. No obtengamos esas opiniones, sino nosotros mismos busquemos en el interior, en nuestro corazón, realmente esa verdad, ¿no? El tercer párrafo nos dice, esta seguridad infalible no corresponde completamente a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo. En esto también quiero que usted lo tome con mucho cuidado, porque esto te puede llevar también a otro engaño. Les voy a decir por qué. Dice, esta seguridad infalible no corresponde completamente a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de tal seguridad. Hasta ahí vamos bien, ahí está clarito, ¿verdad? Sí hay creyentes que tienen que pasar tiempo para que se pueda él tener esa percepción de seguridad. Y bueno, benditos sin embargo que hay siempre en la vida, en otros textos, dice, sin embargo, siendo capacitado el creyente por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso correcto de los medios, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para asegurar su llamamiento y elección, para que su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en la fuerza y alegría de los deberes de la obediencia. ¿Ven? Ahí se está diciendo, sí, esa persona puede esperar, puede pasar tiempo para que tenga esa certeza, reciba esa certeza en su corazón, pero mientras, dice, esa persona va a vivir con un corazón ensanchado en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, está gozando los medios de gracia que el Señor le da. No es alguien que está todo el tiempo sin participar, sin ver sus frutos, sin tener ese gozo. Ese no es un creyente que va a ser después certificado, por decirlo de una forma así, con una seguridad de parte de Dios en su corazón. No, ahí dice claramente que tiene frutos en amor y seguridad y gratitud a Dios, y en la fuerza y alegría de los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. ¿Ven? Como no hay ni una contradicción, es una armonía que hay entre lo que estamos viendo en la confesión con lo que dice la Biblia. Hay frutos. Y esos frutos, ese es el resultado de su salvación, solamente que él está atravesando por cuestiones en su vida espiritual que aún no llega a ese punto, pero tarde o temprano va a llegar. ¿Sí? Último punto, dice, la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser en diversas maneras, ahora sí, ponga atención, zarandeada, disminuida o interrumpida por la negligencia en preservarla. Escuche por qué, las razones. Por la negligencia en preservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contriste el espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente, o porque Dios le desea retirar la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y que no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos de aquella simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber. ¿Ven? Es similar a lo que estamos leyendo en el tercero. Y en ninguna de las dos te dice que no hay fruto, que no hay actitudes propiamente de un cristiano que se vea en esa persona. ¿Ven? No hay engaño en la descripción y en la ilustración y en la enseñanza de la confesión. Es exactamente lo que encontramos en la Biblia. Así que si tomamos en cuenta estos 4 párrafos, entonces podemos tener un poquito más de amplitud en el concepto de lo que es la seguridad en los creyentes. Y les repito, cuando usted tenga oportunidad, tome su confesión de fe en su casa y usted puede repasar esos puntos para que se dé cuenta, porque a un costadito tiene los textos, porque están hablando de ello y tienen sus textos, como vimos en su momento cuando estudiamos la confesión. Ahora,
También yo quisiera abundar más en los motivos para buscar esa certeza. ¿Para qué vamos a buscar esa seguridad? Sí, hermanos, en la vida secular nosotros nos esforzamos porque nuestros logros se concreten, porque nuestros sacrificios tengan un reconocimiento para nosotros de lo que estamos haciendo. Si secularmente nos esforzamos para eso, por eso estudiamos, ¿no? Por eso nos preparamos para tener un certificado, para tener ser un graduado en cierta área. Y de cualquier disciplina, de cualquier área, esa es la intención, ¿no? De tener un certificado, algo que te avale que tú eres capaz de hacer alguna tarea en específico, ¿no? Entonces, ¿por qué con algo tan especial y tan importante, y ya no le quito el tan, sino lo más importante en nuestra vida, no somos dirigentes para buscar entonces realmente esa certidumbre, esa certeza? No vamos a esperar que de pronto tengamos un sueño y que el Espíritu Santo nos revele que eres creyente, eres cristiano. No va a suceder tal cosa. Tenemos, como dice la Biblia, como dice Pablo, examínate, ve cómo estás andando, ve cómo está tu vida, ve tus frutos, ve tu obediencia, ve tu santidad. Y teniendo esos resultados, esos resultados de tu propia examen personal, entonces tú le vas a decir, comparado con la Biblia, cómo debe ser. Entonces te das cuenta, así de sencillo puedes tú evaluarte. Entonces debemos asegurarnos de tener esa seguridad, valga la redundancia, de haber alcanzado nuestra salvación. Debemos también, algún punto muy importante, debemos buscarla. Y este aspecto, que te voy a mencionar, es que dice, porque grandes multitudes están engañadas con este asunto o están confundidos. Esa es la raíz de muchas iglesias. Muchas iglesias que están viviendo un evangelio falso, una enseñanza falsa. Esta es la razón, hermanos, porque debemos nosotros asegurarnos de tener una salvación. Bueno, tú me vas a decir, bueno, es que también ellos están seguros, está un pentecostés, un adventista, un mormón, un católico, un testigo de Jehová, ¿verdad? Tú me dices, ellos también tienen esa seguridad. También tienen esa seguridad. Sí tienen la seguridad, desde luego que sí, pero fundamentada en qué. Entonces ahí está también nuestra diligencia de saber, bueno, el testigo de Jehová en qué, en sus obras, en que no cree en nuestro Señor Jesucristo, que solamente Dios y Padre, que es Jehová. Y así podemos seguir desglosando, que no es el punto de esta mañana, esas iglesias falsas. Y con ello nos damos cuenta que realmente no es bíblico su enseñanza, no es bíblico sus fundamentos, no es bíblica la salvación que ellos están promoviendo. Entonces, hermanos, no solamente como bautista que soy, mi confesión, yo me la sé, todos mis capítulos me la sé. Sí, hermanos, pero también es necesario aprender de otras doctrinas, de otras enseñanzas, de otras escuelas, porque tendremos la oportunidad, si Dios lo permite, entonces de poder ver el error y poder hablar del error y corrección, ¿sí? Entonces es importante, pero eso es secundario. Lo primario, lo fundamental, es que para que nosotros no estemos en un error, nosotros no estemos cayendo en un error. Nos leímos, como les dije hace rato, en Mateo 7, ¿no? Y las personas que le dijeron a Cristo, la palabra griega es kurios, y un kurios le dijo a Cristo, Señor Dios, Creador, le estaban diciendo a Cristo. Vean de qué forma el lenguaje de esa persona. Bueno, como muchos cristianos, ¿no? Señor, Salvador, Redentor, muchos hasta amigo. Pero la realidad es que debemos nosotros darnos cuenta si realmente no estamos siendo también parte de esa gran muchedumbre de gente que están caminando en el camino ancho, el que lleva a la perdición. ¿Sí? Entonces también estar muy conscientes y seguros de nuestra salvación también nos va a ayudar a librarnos de tentaciones,
de temores, de miedos, de inconsistencia en nuestra vida espiritual, de inconsistencia en mi vida personal. Tener esa seguridad nos va a librar de vivir de esa forma. Entonces también tenemos que tener en cuenta por qué también tener esa seguridad. Tenemos que también pensar en nuestros enemigos que tenemos en este mundo. El diablo, el mundo, la carne. Ellos están siempre puestos, siempre dispuestos a guiarnos, a echarnos a perder esa comunión con el Señor. La labor del diablo es engañarnos. La labor del diablo es decirte, ¿para qué vas? Si ya viste lo que hiciste hace un momento, si sabes en lo que estás pensando, si sabes lo que pensaste cuando viste a esta mujer, cuando viste a ese hombre, cuando abriste la revista, cuando abriste tu internet y viste. El diablo es experto para hacernos, para alejarnos del Señor, para decir, ¿para qué vas si eres un hipócrita? El diablo es hábil y astuto para eso, hermanos. Más cuando alguien está cierto de su salvación, él ya sabe qué hacer con los medios de gracia, con la gracia y el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Ella sabe cómo obrar, inmediatamente viene a su mente cuando Cristo fue tentado en el desierto y cómo respondió con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, los enemigos, vivimos ahora sí en el territorio del enemigo. Prácticamente así es la realidad, que vivimos en el territorio del enemigo. Entonces, todo esto, ¿qué acarrea entonces, hermanos? Bueno, si ponemos a hacer un poco de resumen en estos puntos, ¿qué es lo que acarrea? Vemos entonces hombres y mujeres inconstantes en su oración, inconstantes en su adoración, inconstantes en su servicio. Eso es porque no tienen una certeza de seguridad, una de salvación. Eso ocurre y ello va avanzando poco a poco, va creando en el corazón de esos hombres y esas mujeres infidelidad hacia Dios, amargura en su corazón, hasta llegar quizás a un punto de blasfemar en contra de Dios. Y algo también que viene a repercutir gravemente en la iglesia es que tiene a hombres y mujeres impotentes, inoperantes para el servicio del Señor, para la adoración del Señor, para el crecimiento de la iglesia. Eso es lo que se tiene en una iglesia cuando hay creyentes que no tienen esa certeza de su salvación. Ese es el fruto que vemos. Por eso hay muchas iglesias frías, apáticas, ya sin crecimiento, porque la vida de sus miembros es una vida que únicamente refleja esa incertidumbre. Porque si alguien está cierto de su salvación y está cierto de lo que ya Dios hizo por él o por ella, no sería suficiente el tiempo, ni las palabras, ni el esfuerzo que nosotros hagamos para compensar en agradecimiento a eso que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es completamente seguro, es completa y absolutamente seguro. Pero repito, siempre y cuando te des cuenta que es Dios quien lo está haciendo. Cuando es el pensamiento antropomórfico, el hombre puede todo, el hombre hace todo, el hombre es su logro de ellas, entonces ahí ya no hay ni siquiera mencionar este aspecto, ¿no? Porque sabemos a quién está entregado. Nos da muchos beneficios saber que somos salvos. Tenemos esa seguridad, como dijo el apóstol Pablo, sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Cuál depósito? La fe en Cristo. Él lo va a guardar, Él es poderoso para guardarlo. Cuando tomamos esa doctrina, hermanos, y la vivimos, podemos entonces venir a la mente el momento en que el pueblo de Israel estaba yendo en el desierto y de pronto llega a las aguas de Mara, unas aguas que eran saladas, y el pueblo se queja contra Moisés. ¿Y cómo vamos a beber esa agua? La certeza de nuestra salvación es para nuestro corazón lo que el árbol que tiró Moisés en las aguas de Mara. Eso es. Dice la Biblia que oró Moisés a Dios y Dios le dijo, toma ese árbol y tíralo en las aguas del Mara. Y el agua se volvió dulce. Eso ocurre en el corazón del hombre y de la mujer, hermanos, cuando tienen esa certeza, esa seguridad, confianza de su salvación. Ese mismo efecto, hay dulzura,
Hay dulzura hasta en la parte o en las acciones o en las situaciones más adversas, más difíciles, aún hablando de pecado. Hermanos, esa seguridad nos va a dar a nosotros la fortaleza. ¿Alguien de ustedes se acuerda el viernes del texto que leímos? Leímos un texto que habla de la fuerza, dice, ¿se acuerdan? Del gozo. En el gozo de Jehová está mi fuerza. En el gozo de Jehová está mi fuerza. ¿Sí? Eso mismo, hermanos, es lo que ocurre en nuestra vida cuando nosotros entonces podemos decir al Señor, tenemos en ese corazón, no vas a necesitar siquiera que alguien te enseñe a orar. Tú solito vas a derramar, como hizo Ana, su corazón al Señor. Lo vas a derramar y se lo vas a agradecer infinitamente al Señor porque reconoces lo que Él ha hecho en tu vida. Te das cuenta y sobre todo porque, como dice en la palabra del Señor, porque el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu que somos hijos de Dios. Ante eso, hermanos, ahí no menciona nada el hombre, dice, porque el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. No me lo dijo, dice en el primer capítulo de Juan, los hijos de Dios no son engendrados por carne ni por hombre, sino de Dios, dice la palabra del Señor. ¿Ven? Eso, hermanos, eso es tener la seguridad de tu salvación, de tu alma. Saber a dónde va a deparar, cuándo va a terminar tu vida en este mundo físico. ¿Qué va a ser, no? ¿Qué va a ser de tu alma? ¿Qué va a ser de tu vida? Y ya no vas a tener que pensar en tus hijos, en tu familia, en tus familiares, hermanos. La dicha, la felicidad y el gozo será tan incomparable que tú vas a partir, y eso es un beneficio también de la seguridad del creyente, que nos ayuda y nos prepara para la muerte. Sabiendo entonces a dónde vamos. Vamos a estar igual que Pablo, decir, pues ya no sé en qué decidir, si quedarme a seguir acá predicando el Evangelio o estar presente en la presencia de Dios, que es muchísimo mejor, dice Pablo. Pero para lo cual, o lo uno o lo otro, el Señor va a decidir qué es lo que va a pasar, decía Pablo. ¿Ven? Y ya por eso dice después, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, porque ya lo vivió, de verdad, él vivió completamente para Cristo. Entonces ya digo, para mí entonces el morir es una ganancia. Y esa seguridad del creyente ayuda entonces a prepararnos para la muerte, a prepararnos para el término de nuestros días físicos en este mundo. Que usted no ha visto o no ha tenido la oportunidad de ver cuando, pues, no es algo que sea agradable, ¿no? Pero personas moribundas dejando ya el espíritu de vida en su cuerpo, muchos llorando, muchos gritando. Hermanos, tener la seguridad de dónde vamos y con quién vamos a estar, eso nos da plenitud de gozo y de certidumbre y de paz, como dice la palabra de Dios. Entonces también tenemos una comunión más íntima con el Señor, vivimos una vida más apegada entonces a las cosas celestiales, como dice en Filipenses 1:23. Vamos a ver ese texto de Filipenses 1:23. Filipenses capítulo número 1, el versículo 23. Y lo que les había mencionado hace rato de Pablo, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor estar ahí. ¿Ven? Para mí es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. También, hermanos, dentro de todo ello, hay un aspecto que también quisiera ahondar un poquito más en este punto, de que la seguridad de nuestra salvación también nos preserva del enfriamiento espiritual o del retroceso espiritual. Cuando nosotros estuvimos en los estudios del pastor Tomás, no sé si usted se dio cuenta, ya lo ha hecho, bueno, las veces que he tenido oportunidad de quedarme, ya lo he hecho 2 o 3 veces, cuando nos dibuja y nos dice que la vida del creyente, en la vida del creyente no todo es, lo entendemos, ¿no? Hay tribulaciones, hay pruebas, pero nos decía que es así, subía, luego así, constante, luego vuelve. Para la vida cristiana, hermanos, usted se imagina que puede haber un retroceso.
¿Usted cree que puede haber un retroceso en la vida cristiana? ¿Cree que con algo que suceda en la vida estamos retrocediendo en el crecimiento espiritual? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Cuando lo analizamos, si lo pensamos bien, esta seguridad, dice, nos preserva del retroceso y del enfriamiento espiritual. Cuando lo tomamos así, ese punto, entendemos que sí hay un retroceso. Nos preserva del retroceso y del enfriamiento espiritual. Ahora, no es el punto para mí esta mañana decirles cuál es su retroceso, cuál es su enfriamiento. Simplemente estoy hablando de forma general lo que sucede en la vida espiritual del creyente cuando no tiene esa certeza, que viene de la mano de esas cuestiones de que hemos mencionado, ¿no? Porque no tiene gozo, tiene todo el tiempo temor, siempre está afanado, siempre está dedicado a los ídolos que se crea en su vida, en su corazón. Entonces, el creyente no está exento de esas cuestiones. El creyente no está exento de generar algún ídolo en su corazón. Eso nosotros lo sabemos, por eso tenemos que cuidarnos. Vimos la lectura de Juan, leyó lo último que dijo el apóstol Juan. ¿Se acuerda lo que dijo lo último que leímos hoy? En el capítulo 5. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Sí tienen los creyentes, desde luego que sí están expuestos y propensos a ello. Entonces, precisamente eso es lo que se evita cuando tenemos esa certeza, cuando tenemos esa seguridad. Hermanos, no tenemos un tal enfriamiento. Un tal enfriamiento, y quiero hacer un poquito más amplio en ese aspecto. Me refiero no a alguien que por alguna razón que es propiamente justificable no deja de congregarse, por ejemplo, en su iglesia. Eso no es un enfriamiento. Cuando hablamos de enfriamiento, es alguien que realmente, por ninguna razón que sea válida, alguna razón que sea, bueno, de peso, para que usted entienda, así que yo entre a los juicios, deja de congregarse, entonces eso es un retroceso, es un enfriamiento para esas personas, están enfriando. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le origina? No es la relación con los hermanos, no es como venir a ver al pastor, no es como venir a ver a sus hermanos o hermanas, sino que realmente la comunión con Dios se ha roto. Algo se ha roto en la comunión con Dios. ¿Y qué es? El pecado. Cuando pecamos, rompemos la comunión con el Señor. Entonces, hermanos, tenemos pendientes de este punto para que no caer entonces en ese enfriamiento espiritual. Pero también a la vez esta seguridad nos da a nosotros la fortaleza, nos da a nosotros la confianza para portarnos nosotros entonces como verdaderamente Pablo nos enseña en sus epístolas, como soldados de Cristo, como siervos de Jesucristo, como heraldos del Señor. Nos da entonces la fortaleza saber que nosotros somos salvos ya. ¿Qué es lo que al final de cuentas, cuando tú te preguntas de dónde tomaba Pablo tanta fuerza, ese vigor que él tenía? Que estando en la prisión escribe a los filipenses esa carta hermosa de Filipenses a los filipenses. ¿De dónde sale la fuerza? ¿De dónde obtiene esa fortaleza? Pues de la confianza que tiene del Señor, de la confianza que solo Dios puede generar en nuestros corazones, de esa confianza y certeza de su salvación. De eso, hermanos, de eso. Y es tan seguro estaba Pablo de su salvación. Cuando habla de esos aspectos, nosotros debemos entender por qué entonces era un hombre recibió tanta gracia ese varón, porque tenía tal confianza en su salvación. Y no tan solo en ese hecho, sino de quien realmente procede la salvación, que al final de cuentas es del Señor. ¿Sí? Entonces, en ese punto, entonces Pablo habla también cómo él se apresta para seguir, dice, y cuando él habla de que no he logrado, no he conseguido llegar a la meta, no habla de su salvación. Pablo ya era salvo. Pablo no estaba hablando de una salvación que ya tenía él en sus manos, porque Dios se la otorgó. Habla de otros aspectos, habla del aspecto de servir, de querer seguir sirviendo, adorando al Señor con su vida. Entonces no está hablando ahí de su salvación,
obviamente creo que han leído esa parte, pues entiende que no está hablando Pablo que no ha alcanzado una salvación, porque no está la enseñanza, ¿no? También, hermanos, una ventaja también que nos ayuda en este aspecto es que también tenemos una convicción firme, estable, sólida, de que somos hijos de Dios. Si salvos, somos hijos de Dios. Obviamente dentro de todo el plan de redención está ahí ya implícita la adopción como hijos de Dios. Y ahora vamos también, ya por último, vamos a hablar un poco de los obstáculos, de qué es lo que obstaculiza el llegar al punto de poder tener esa certeza de salvación. Una de ellas, y que está cerca también de lo que hablamos hace rato, de los engañados, de los que están viviendo un falso evangelio, una falsa salvación, es algo tan importante como es el tener no bien claro y definido lo que es una conversión. Cuando alguien no está seguro o no conoce bíblicamente qué es una conversión, ahí son causas o razones por las cuales obstaculizan el poder tener esa certeza en su salvación. Cuando no están convencidos o no tienen el conocimiento necesario para saber en qué consiste una conversión, qué es una conversión. Sí, porque siempre nos vamos a lo superficial, a lo que se ve. Nos vamos a que se congrega, que ora, que trae gente, que invita gente, que su trabajo es así, que enseña a sus hijos, que cuando puede también predica al prójimo, y pensamos, eso es una manifestación de conversión. Son efectos eso de la conversión, esos son efectos visibles cuando es una verdadera conversión, pero la conversión lo vimos la semana pasada. Hay un despertamiento, hay una búsqueda, una convicción, una iluminación y hay una regeneración. Entonces, cuando eso ocurre realmente, ahí hay una verdadera conversión, ¿sí? Y como ven, no interviene, como dijimos hace rato, las emociones ni los sentimientos, sino que es algo completamente espiritual y algo completamente de Dios, de parte de Dios, no del hombre. Un despertamiento, una búsqueda, una convicción de pecado, viene la iluminación, viene la lucha, los conflictos, la carne, el Espíritu Santo, viene el arrepentimiento, la regeneración del hombre allá sí, ya regenerado. Entonces ya el volverse a Dios se vuelve una lucha por su pecado que tiene, con la nueva naturaleza, ¿no? Entonces, parte de ello, una forma general, es también que no sabemos reconocer qué es una conversión. También muchos, aunque hemos hablado bastante de este aspecto, muchos no tienen un concepto incorrecto o incompleto de la justificación. O sea, no entienden aún la justificación, no la comprenden desde el plano bíblico, ¿no? Desde el aspecto de que la justificación es algo que compete a los pecados, la culpa del hombre por sus pecados, y que solamente Dios, por el sacrificio de Cristo, nos da perdón judicial de sus pecados, y ante sus ojos ya somos perdonados. Entonces mucha gente no tiene ese concepto correcto, y si quizás sí lo tiene en una forma, valga la redundancia, conceptual, más no experimental, ¿sí? Porque la introducción, parte de la introducción a este tema no es lo mismo conocer el Evangelio que haber experimentado el Evangelio en su vida. No es lo mismo saber que Cristo perdona pecados que haber sido perdonados por Cristo. Son cosas completamente diferentes, ¿sí? Diferentes y en un sentido infinitamente distantes la una de la otra. Un conocimiento, algo experimental, experiencial de las personas, ¿no? Entonces, muchas personas también, y otra parte de ello que también está relacionado con todo esto, es que también confunden el arrepentimiento, que no han vivido realmente un verdadero arrepentimiento. Y tan fácil y tan muchas veces nos han enseñado, ¿no? Es creer, confiar y entregarse. Eso es el arrepentimiento, ¿no?
creer en Cristo, creer en su obra, creer en lo que Él hizo en la cruz, confiar en ese sacrificio y decir, bueno, Él pagó mis pecados y Él puso su justicia en mi vida, ante los ojos de Dios ya no soy culpable, ya soy justo. Y entregarse a su señorío como Señor y Salvador. Ya cambió mi disposición, ya cambió mi mente, ya cambió mi voluntad, ya cambió mis pensamientos, ya dio la vuelta, más bien un giro completamente ahora hacia las cosas de Dios. Y entonces nos vamos muchas veces y nos movemos muchas veces por el sentimiento, ¿no? Por decir, bueno, porque conozco a tal persona que fue en un tiempo en una iglesia, ahora viene conmigo y le digo hermano, hermana. No, lo más sano es tocar temas relacionados con la salvación. ¿Cómo fue tu salvación experimentalmente? ¿Cómo se fundamenta tu teología? ¿En qué se basa? ¿Tus doctrinas de qué se basan? Para poder tener nosotros un conocimiento de respecto con quién estamos tratando. Entonces, todos estos aspectos, hermanos, los dije hace un momento cuando empezamos, es una forma general. Posteriormente, primeramente, Dios nos permita, vamos a ir entonces ya más específico, ahora sí ya más detallado esta situación de la seguridad en nuestra salvación, más detallada para que veamos que la Biblia es muy clara cuando nos habla de ese conocimiento y es muy clara cuando nos dice que debemos nosotros conocerla, debemos nosotros saberla, ¿no? Entonces, hermanos, nos esforzamos mucho en muchas cosas seculares que no aprovechan de nada para nuestra vida espiritual. Ahora les invito a que también nos esforcemos mucho, mucha diligencia, mucha perseverancia, entonces a asegurarnos, a ponernos entonces, como dice Pablo, a autoexaminarnos, ¿no? Y van a tener dos respuestas. Cuando lo vas a hacer así, no va a haber una tercera, va a haber dos respuestas. Dice, que estén en Cristo o si no están reprobados. Eso dice la palabra del Señor, no dice otra cosa más, no dice una tercera, no, o están en Cristo o están reprobados. Entonces, cualquiera que sea el resultado que tengamos, cada uno de nosotros, entonces tomemos la palabra del Señor para buscar la guía, la respuesta, que en estos textos hemos visto mucho de ello, pero hay que hacerlo. Dejémonos ya de los muchos años en estar en tu iglesia no te va a garantizar esa salvación, no te va a dar esa seguridad en esa salvación. Es Dios quien te va a poner en tu corazón esa seguridad, esa certeza de que eres hijo de Dios o hija de Dios y que tu alma le pertenece a Él y solo a Él, y estás segura para vivir en la eternidad en su presencia. Solo el Señor hace eso. Es obra nada más del Señor, hermano. ¿Sí? Entonces yo te invito a que tú busques al Señor, que tú lo busques en su palabra, que tú le busques en la oración, para que tú puedas tener esa certeza de salvación en tu vida. Esa es la causa del enfriamiento, esa es la causa de la pobreza en las iglesias, en las pobrezas espirituales. Esa es la pobreza, hermanos. Eso es lo que hace diferencia entre la iglesia actual y todas las iglesias que vivieron y experimentaron los avivamientos. Y cuando hablo de avivamientos también, aclaro, no estoy hablando de algo de pentecostal ni mucho menos, ¿no? Avivamientos, cuando la palabra del Señor fue predicada fielmente, cuando esos varones dedicaron y entregaron su vida a predicar al Cristo crucificado verdaderamente, cuando había avivamiento. Eso era porque tenían una convicción. Ellos estaban convencidos porque sabían a quién pertenecía su vida. Por eso iban a la hoguera cantando himnos, por eso morían crucificados, ejecutados, decapitados, por eso morían así. Ellos morían con una actitud de seguridad, es lo que les decía hace un rato, les da la seguridad en el momento de su muerte. Hermanos, nada más pensemos, y se lo dejo así de esta forma, muy sencilla. Tan solo un virus para nosotros, ¿a cuántos les metió miedo? ¿A cuántos les metió miedo de morir? Tan solo un virus.
Imagínate, encerrado en la cárcel, ahora es que te decapiten. ¿Por qué? Porque estoy predicando a Cristo. Y ahí va camino a la ejecución, porque va confiado, porque sabe en manos de quién está su vida, en manos de quién está su alma. Tú estás seguro en dónde está tu alma, en manos de quién está. Si hoy mueres ahora mismo, ¿dónde va a ir tu alma? ¿Quién es el dueño de tu alma? ¿Quién es el dueño de tu alma? Piénsalo muy bien y vamos a hacer lo que dice el apóstol Pablo. Examinémonos para ver si somos de la fe. ¿Sí? Hermanos, se trata de algo serio, que hay que ponerle un hasta aquí para nosotros, de estar jugando a la iglesia y jugando a ser cristiano, un hasta aquí para ver de verdad en dónde estamos. ¿Sí? Yo les invito a que lo hagan, que lo reflexionen. Es para beneficio de ustedes, y mío también. Mío en el sentido de que también lo aplico personalmente. ¿Sí? A eso me refiero, hermanos. Que yo también soy el primero que tengo que experimentarlo cuando lo preparo estos temas, hermanos. Así que piénselo, hermanos. Esta es una forma general de empezar este tema de la certeza de la salvación en el creyente. Y quiera Dios que el Espíritu Santo los mueva a convicción de pecados si es necesario, a convicción también de confesar pecados ya del tipo paternal para los creyentes, a motivarte para servirle, a motivarte para hacer testimonio en tu trabajo. Tenemos, como dice la palabra del Señor, ya somos más que vencedores en Cristo. Así que, ¿a qué le vamos a temer si estamos en Cristo? Sí, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.